Amigos, qué bueno que sigan aquí. Estamos hablando sobre el pueblo cubano y todo lo que se está viviendo en estos momentos históricos. Las familias aquí en el exilio también son parte de este proceso. Sienten la frustración, sienten el dolor, no poder apoyar más directamente a los suyos en la isla. El otro día yo ponía en Facebook un comentario sobre un sacerdote amigo que fue detenido y golpeado, de hecho, y su prima me contestó: padre, es mi primo. O sea, estamos conectados, señores. ¿Cómo podemos manejar estos sentimientos? Especialmente los sentimientos de frustración ante esta ola de violencia, las golpizas, la sangre que estamos viendo, la violencia innecesaria. Porque en todos los países democráticos del mundo, la gente puede salir a protestar y decir que no están felices sin recibir ese tratamiento. Se supone que uno pueda no protestar reclamando libertad, justicia, sin tener que sufrir eso. Ustedes saben que en Cuba todo es diferente. Pero bueno, hemos invitado a nuestra psicóloga, la doctora Madeline Hernández, que nos va a ayudar con este tema tan difícil. Bienvenida, doctora. Gracias, padre Gracias Alberto. por su tiempo, que siempre es muy valioso. Y para mí es un placer estar aquí y más hablando de este tema, que para mí también es muy personal. Sí, usted también es cubana, yo soy cubana. Vine cuando tenía 7 años por el Mariel. Mi papá fue preso político, así que para mí es un tema bastante delicado también. ¿Cómo usted lo maneja? Yo sé que está emocionada, la estoy viendo, pero ¿cómo maneja todas esas imágenes? Cuando usted ve esas imágenes, ¿qué piensa? Bueno, primero me trae muchos recuerdos de historias que me ha hecho mi papá. Así que para mí, como te digo, es algo que me toca el corazón, pero yo me imagino el dolor que está sufriendo muchas personas que tienen muchos familiares en Cuba y sentir esa impotencia de no poder hacer para sus familiares, de no poder llevar ninguna ayuda, porque sabemos que muchas veces cuando hay protestas en diferentes países se permite llevar ayuda, se permite tener recursos para los países, y en nuestro país, Cuba, la dictadura desafortunadamente no permite eso. Así que nosotros sufrimos, yo no voy a decir el doble porque otros países también, pero yo creo que uno tiene que vivir y ser de cubano para realmente saber el sufrimiento que está pasando en nuestro país en estos momentos. Eso es duro. Ahora, yo sé que usted se pasa horas y horas ayudando a otras personas con su dolor. Y yo le pregunto a la doctora, ¿cómo usted maneja ese dolor? Porque tiene que ser muy difícil. Es muy difícil, y yo como doctora, y esto es algo que yo se lo digo mucho a mis pacientes, yo tengo mis reglas que son muy importantes, reglas que considero que son esenciales para cuidarme a mí, porque si yo no me cuido, entonces ¿cómo yo voy a poder ayudar a las demás personas? Y yo esto se lo digo a todas las personas que yo trato, que es importante cuidarse uno, es importante tratar de dormir bien en las noches. De cierta manera, en algún momento en el día hay que desconectarse, porque yo sé que en estos momentos es muy difícil para nosotros los cubanos desconectarnos de la televisión, de las redes sociales, porque no, ahí que las noticias realmente no paran. No Entonces, paran. El día entero, todas partes, los canales internacionales también están reportando esto. Y siempre, ahora hay muchos videos virales que uno ve muy dolorosos. Mucho. ¿Y qué sucede, padre? Que a través de esos videos y de las redes sociales, esa es una de las herramientas que tenemos nosotros acá de poder mandar el mensaje, crear conciencia a otros países y a nosotros mismos de lo que está sucediendo en la isla. Bueno, esta misma semana vivimos el horrible, desastroso aniversario del remolcador 13 de marzo. Y ahí murieron muchísimas personas. Solamente de 70 que entraron en aquel barco, 31 pudieron sacar vivos. Y eso fue provocado por el régimen castrista, que fue el que creó como una especie de whirlpool para que se ahogaran esos niños y esas familias. Imagínense, estamos saliendo de una, entramos en otra. Emocionalmente, doctora, yo creo que el exilio está realmente traumatizado. Y no solamente el exilio, creo que todos los cubanos, cuando uno habla con el cubano de la isla y te dicen, no, todo está bien, y tú te das cuenta que quizás por fuera hay una fuerza, ¿no?, que te está diciendo, pero tú sabes que no está bien. Bueno, porque yo creo que ese es el mecanismo de autopreservación del ser humano, de poder resistir, de aguantar, pero todo ser humano tiene su límite y llega un momento que el pánico, el temor y el sentido de las manos atadas, helplessness, es lo que te hace ya revirarte y decir ya no puedo más. No puedo. Pero para muchas personas ese trauma que usted menciona, yo creo que ese trauma de cierta manera se ha
proyectado tras generación y generación, porque en mi experiencia personal, cuando mi papá me hace los cuentos de lo que él sucedió, como que eso me toca el corazón y para mí es algo que yo me identifico con muchas personas que están pasando esta misma tragedia. Mire, como un muchacho cubanoamericano que creció aquí, uno de los momentos que más me impactó a mí era cuando mi tía abuela vino de Cuba. Era una época que daban permisos para que viniera la familia un tiempo. Yo no sé si usted se acuerda de aquello. Sí, sí, sí. Pero en la década de los 70, los 80. Y mi tía abuela viene y está con nosotros. Y es el primer día que vamos a desayunar. Y me acuerdo que mi madre preparó la mesa, que era el desayuno que siempre hacíamos en familia. Los huevos, el bacon, no el tocino, el pan cubano, no tostadito, todas las cositas que teníamos ricas para desayunar. Y todos nos sentamos a la mesa a comer. Y yo buscaba a mi tía. ¿Y por qué mi tía no viene? ¿Y por qué? ¿Dónde está mi tía? Tía, ven, por favor, tía Gladys, ven. Tía Gladys estaba en una esquina llorando. Y cuando yo me la acerco le digo, tía, pero por favor, acércate a desayunar con nosotros. Y mi tía dice, ay, mi amor, no te preocupes, Albertico, tú ve y desayuna, es que mis nietos en Cuba no tienen esa comida y yo no puedo desayunar con ustedes. No tengo hambre, me dijo. Aunque tuviera hambre, nunca lo íbamos a saber, porque claro, de alguna forma el trauma es tan profundo. Es muy profundo. Y la gente a veces no se da cuenta que eso nos afecta, ¿no? Incluso hoy vemos esas golpizas y pensamos enseguida, vamos hacia atrás, hacia las otras tragedias cubanas, ¿no? Así que se han vivido. Son más de 60 años con esta tragedia. Así mismo. Doctora, las personas de la tercera edad que nos están viendo en casa, que están muy afectadas por esto, ¿qué usted les recomienda que hagan? Bueno, lo primero que yo recomiendo es utilizar la herramienta más poderosa que tenemos nosotros, que es la comunicación, el poder expresar. Eso es lo que hace cambios, lo que provoca diferentes emociones y de verdad que nos sana de una manera u otra. Yo creo que es importante expresar, hablar de sus sentimientos, no quedarse callado, hablar de sus experiencias también, porque créelo o no, cuando las personas de la tercera edad que han vivido muchas cosas y tienen tanta información que puede ser útil para nosotros, las personas más jóvenes, creo que es importante que motivar a estas personas de la tercera edad de hablar de sus experiencias y de hablar sus emociones, compartir con ellos, no dejarlos a un lado, sino hacerlos partícipe. Y si preguntan, bueno, hay que dar respuestas. A veces queremos proteger también a nuestros seres queridos de la tercera edad porque han perdido a un nieto, la violencia en Cuba, queremos no dar esa información por temor a que ellos no puedan soportarla. Pero la realidad es que a veces no nos damos cuenta que estas personas tienen mucha fortaleza y es importante que ellos también sean informados mientras que ellos quieran saber esa información. Y que también hay muchos, diría yo, emociones encontradas y distintas perspectivas, ¿no? Por el tema, por ejemplo, si uno es más joven, si uno es mayor, muchas personas mayores dijeron, nunca voy a poder regresar a Cuba. Ver estas imágenes como decir, bueno, quizás hay un rayito de esperanza que yo pueda regresar a mi tierra. Quizás hay un rayito de esperanza que vaya a haber un cambio de verdad. Claro que sí, y yo creo que uno de los mensajes que para mí es importante colaborar hoy es que entre todo el sufrimiento también estamos viendo un poquito de esperanza, porque es primera vez, yo creo que en la historia para el cubano, que se está creando unas protestas, que se está haciendo conciencia y le tenemos que de cierta manera dar gracias a las redes sociales, a los medios de comunicaciones, la internet que hace posible que todo esto se sepa, porque antes eso era imposible. Así que yo creo que es muy, pero muy importante que finalmente lo estamos hablando, sabemos, tenemos esta información. Así que yo pienso que eso es muy útil. Doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias, para mí un placer. Y nada, y sus consejos nos ayudan en este momento de tanto dolor para nuestra comunidad. Y yo espero que ustedes no se vayan, señores, porque cuando regresemos vamos a un segmento que yo sé que a ustedes les gusta y yo lo disfruto muchísimo, poder contestar sus preguntas, sus inquietudes. Hoy una carta de alguien precisamente que nos habla de este tema, de lo que están viviendo con el tema de Cuba. Y varios videos que vamos a ver que nos van a ayudar a levantarnos un poco en medio de todo esto. ¿Qué les parece? Ahora vamos con un mensaje especial de nuestros amigos de Century Medical Centers.